Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan 3 minutos de la 1 en punto de la tarde, y un lunes más llega la sección dedicada a conocer a los diferentes parlamentarios de Cantabria. Hoy nos acompaña uno de los miembros del Grupo Socialista, está con nosotros Guillermo del Corral. Muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. Bienvenido a Cantabria por la mañana. Me acompaña un lunes más Manuel Ángel Castañeda. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido también. Comentábamos antes de comenzar la entrevista que estamos conociendo además no solamente a los parlamentarios de Cantabria, sino a los nuevos parlamentarios, porque de los 4 grupos políticos que han pasado hasta el momento, 3 de ellos eran nuevos en esta legislatura. Guillermo, ¿cómo han sido estos primeros meses en el Parlamento? Bueno, muy intensos y de aprendizaje. La verdad es que es apasionante el trabajar en el Parlamento, también en el Senado. En el Senado ha sido de momento breve hasta la disolución de las Cortes, y ahora más centrado en el Parlamento de Cantabria, en una labor pues que es apasionante, más en estos tiempos de elaboración de los presupuestos, y bueno, aprendiendo para intentar hacerlo lo mejor posible en esta responsabilidad que he asumido con sumo grado, pero con, pues con la responsabilidad que conlleva. Toma posesión como parlamentario después de la renuncia de algunos de los que ahora son miembros del gobierno regional. ¿Cómo recibe la noticia por parte de su partido, del Partido Socialista, de que forme parte de esos parlamentarios? Bueno, lógicamente, es decir, en el Partido Socialista no se puede compatibilizar cargos políticos de representación y de elección. Entonces yo iba en un puesto en el que en principio he de reconocer que tampoco pensaba que pudiera asumir esta responsabilidad, pero producto de la formación del gobierno y la nombración del nombramiento de altos cargos y de consejeros, se produce ese corregimiento de la lista y me llama mi secretaria general, Eva Díaz Tezanos, y me comunica pues que cuentan conmigo para asumir esta responsabilidad, producto además del corregimiento, como digo, de la lista. Bueno, pues de otra manera yo asumo la responsabilidad, es decir, cuando asumí el ir en la lista, pues lo asumí con todas sus consecuencias, entre las cuales indudablemente estaba también, aunque ya digo, reconozco que no era algo que yo esperaba que pudiera producirse con sobre todo con esta inmediatez, el asumir la responsabilidad de ser diputado socialista en Cantabria, en el Parlamento de Cantabria, y ya digo, pues encantado y aprendiendo y desde luego dedicándole todo el tiempo que puedo. Ahora que forma parte del Senado, que además es una Cámara que está tan en los medios de comunicación porque hay partidos que llevan para el próximo 20 de diciembre la abolición del Senado, y de hecho en la ciudadanía muchas veces no se saben explicar cuál es exactamente el trabajo que se hace en el Senado. Ahora que Guillermo lo vive desde dentro, ¿cómo defendería la subsistencia de esa Cámara? Vamos a ver, yo de luego lo que sí puedo decir es que en el Senado se trabaja y se trabaja mucho. Eso sin lugar a dudas. Y además, lógicamente, el estar ahí te hace que algunos de los estereotipos, de los clichés que hay alrededor del Senado relacionados con que se trabaja poco, por ejemplo, esas imágenes que todos hemos visto del hemiciclo semivacío, tienen mucho que ver con la dinámica de trabajo del propio Senado. Los plenos en el Senado, es algo que tal vez no sepan muchos ciudadanos, no son plenos que duran, pues como pueden durar aquí en Cantabria 4, 5 o 6 horas, sino que duran 2, 3 días, a veces 4 días, y que comienzan a las 9 de la mañana, se inician normalmente los martes a las 4 de la tarde, el día siguiente empiezan a las 9 de la mañana y duran hasta las 10 o a las 11 en este último periodo de aprobación de los presupuestos y de las últimas leyes que llevó a las Cortes el Partido Popular. Hemos tenido plenos que han acabado a las 11:30 de la noche y que no se ha parado para comer. Con lo cual, esas ausencias se deben porque los senadores, que tenemos que preparar a veces intervenciones en momentos en los que toca intervenir en algún tipo de proposición, de moción o de defensa de cualquier otro tema, lo que hacemos es subir a nuestro despacho para poder preparar esa intervención, para poder trabajar. Estamos siguiendo, si queremos, el pleno a través de un monitor, y eso es lo que motiva que a veces en el hemiciclo no estemos todos los senadores, pero no es que estemos en la cafetería ni que hayamos ido a dar una vuelta por el centro de Madrid, sino que estamos trabajando en nuestros despachos. Se trabaja mucho y se trabaja bien. Que no esté bien desarrollado, y no lo está, la Constitución en lo que debe ser el Senado como Cámara territorial, yo en eso coincido plenamente. Después matizar un poco, yo no creo que haya, y ningún partido político ha dicho que quiera cerrar
el Senado. Ciudadanos habla de crear un comité de expresidentes. Claro, lo que dicen es que quieren reformarlo, que quieren desarrollar lo que establece la Constitución para hacer del Senado una Cámara realmente útil, representativa, que sirva para este estado de las autonomías, que como estamos viendo hay mucho conflicto, hay muchos temas que solucionar, y la Cámara adecuada sería el Senado. Es el Senado y además lo es constitucionalmente. Su composición en esta última legislatura se avanzó bastante en algunos temas que lamentablemente se llegó al final del mandato y no se pudieron sustanciar, en el sentido de que en algunos temas sea Cámara de primera lectura, como sabes. Ahora lo es de segunda lectura en todo, lo cual es una sin razón en algunas leyes que tienen que ver con temas territoriales. Que sea Cámara de primera lectura en esos temas, en esas leyes, en esas proposiciones, incluso lectura única en algunas. Se avanzó bastante, digo que no se concretó porque se llegó a final de legislatura, y ya se sabe que a final de legislatura los socialistas hemos tenido en eso algunas experiencias muy negativas, como la ley a la que se alcanzó el consenso de educación y que no se aprobó previamente por algo parecido porque se estaba a final de legislatura. Como decía, en los contenidos, pero también en la composición. La composición del Senado ahora es la parte, digamos, mayor de senadores son los que se eligen directamente por la ciudadanía. Vamos a elegirlos el próximo 20 de diciembre, que son, en el momento actual, bueno, la legislatura que haya acabado, la 10ª legislatura, eran 208, y hay después otros 58, en el caso de esta legislatura, que se eligen por los diferentes parlamentos de las autonómicos y de las Ceuta y Melilla y de Ceuta y Melilla. También en eso se puede modificar, es decir, tal vez ahora ya no haya una representación, bueno, pues todo lo representativa, valga la redundancia, que debería de haber. Bueno, yo creo que todos los partidos, incluidos Ciudadanos, van en ese sentido. O sea, ninguno están diciendo algo que tiene coherencia. Oiga, si no vale para nada, cerrémosla. Pero niego la mayor. Primero, niego que no se trabaje en el Senado, insisto, se trabaja y se trabaja mucho, y desde luego incluso ahora vale, pero podría ser mucho más útil de lo que lo es. Bueno, yo creo que a nuestros espectadores el Senado les interesa, obviamente, pero no creo que sea lo que más les interese. Les interesa más la Cámara de la Calle Alta, es decir, nuestro Parlamento regional, donde sí se deciden cosas bastante concretas que nos atañen a todos los ciudadanos. Ahora mismo está, usted lo acaba de poner sobre el tapete, los presupuestos que hay que aprobar, pues me imagino que antes de final de año, ya para finales de diciembre, que son los presupuestos de Cantabria para el año próximo. Parece que Podemos, que tiene ahí un poquito la llave final con un solo voto, está poniendo algunas pegas. ¿Cómo está eso? Es decir, ¿habrá acuerdo para que se aprueben los presupuestos más o menos tal y como los llevan, o habrá que hacer muchas modificaciones? No, yo estoy seguro que se van a aprobar. Se aprobarán, está previsto la sesión de aprobación, el pleno de aprobación los días 22 o 23 de diciembre, y yo estoy convencido que para esa fecha tendremos presupuestos para poder desarrollar las políticas que este gobierno de coalición quiere implantar en Cantabria para solventar el mayor problema, que es el problema del paro y la recuperación de la economía de Cantabria. Estoy seguro que va a haberlo. ¿Qué problemas hay ahora? Es decir, es verdad, como usted ha apuntado, que el mayor, digamos, socio lo es apoyó la investidura de Miguel Ángel Revilla, es el Grupo Parlamentario Podemos. No han hecho grandes, digamos, quejas a los presupuestos. Han cargado el acento sobre un aspecto que es el recaudatorio. Es verdad, estos presupuestos vienen lastrados, y así lo ha dicho tanto el presidente como la vicepresidenta, vienen lastrados porque no tienen la capacidad de gasto que nos gustaría y que Cantabria necesita. ¿Por qué no lo tienen? Porque desde que se inició la crisis, la capacidad recaudatoria no solamente de Cantabria, del conjunto del Estado y del conjunto de autonomías, ha bajado, y ha bajado de manera drástica. Aquí, aunque es cierto que el Partido Socialista dijo que iba a recuperar el impuesto de sucesiones, no lo ha hecho. No quiere decir que no lo vaya a hacer, ha dicho que no lo hace en este momento. Entonces también es un impuesto que su repercusión en el presupuesto de 2016 sería nulo, no habría, porque la capacidad recaudatoria la veríamos en 2017. Podemos, en esa lógica que todos mantenemos de intentar recaudar y tener el mayor poder, por lo tanto, de ejecutar acciones del gobierno,
ha puesto encima de la mesa la posibilidad de dos impuestos que, aunque, insisto, su eficacia sobre 2016 es mínima, porque sería el tramo impositivo del IRPF, el autonómico quiero decir, y sería el impuesto de sucesiones, y ambos dos, sus efectos serían para 2016, nosotros no renunciamos a ellos. Lo que decimos es, vamos a esperar a ver cómo queda el mapa fiscal en el conjunto de España, que sin lugar a dudas se va a reformar, lo va a reformar el próximo gobierno, sea el que sea, sea del color que sea. Lo que está claro es que para solucionar problemas que están ya condicionando mucho la vida del conjunto de España es necesario un nuevo sistema fiscal para las necesidades autonómicas, y cuando lo tengamos es cuando veremos la oportunidad, primero, de si sigue habiendo un tramo y qué tramo es en el que se pueda modificar el IRPF a nivel autonómico, veamos cómo queda, si hay cesión a las autonomías en el impuesto de sucesiones, veamos el mapa fiscal y sobre ese haremos una fiscalidad acorde con la progresividad que mantenemos y que defendemos el Partido Socialista y que permita el desarrollo de nuestra comunidad. Bueno, una cuestión que yo creo que los ciudadanos apenas conocen y que, en mi opinión personal, en esto hay poca transparencia, es en la ejecución real del presupuesto. Es decir, todos los gobiernos han presentado a lo largo de años su proyecto de presupuestos para el año siguiente, termina el año y de vez en cuando algún partido dice, no, aquí hay una partida que no se ha consumido en no se sabe qué, otra... Es decir, ¿hasta qué punto esos presupuestos luego se llevan a la práctica, o hay, por una serie de razones, las que sean, que no hay posibilidad de ejecutarlos tal y como se diseñaron, y por el contrario, durante el año, pues invierten cosas que no están previstas en el presupuesto? Sí, y desde luego ha sido el paradigma de lo que usted está diciendo, es la ejecución del presupuesto de 2015 por parte del Partido Popular. Es decir, hay partidas en las que se ha ejecutado el 30%, 20% de lo que estaba previsto. Bueno, pues eso indudablemente es algo que hay que subsanar y que de alguna manera es un fraude en la elaboración de los presupuestos y por lo tanto un fraude a la ciudadanía. En principio los presupuestos es una ecuación muy sencilla. Yo lo decía el otro día en una intervención en el Pleno, en la Comisión de Presupuestos, perdón, y es ingresos y gastar con esos ingresos. La previsión de ingresos ya es un tema muy importante, es decir, el tema ya ha sido otro, bueno, pues producto de la crisis también. La previsión de ingresos que ha tenido en estos últimos 4 años el gobierno del Partido Popular ha estado disparado. Eso es lo que al final genera la deuda, que está lastrando y que va a lastrar en las próximas décadas esta autonomía, también otras, y el conjunto del Estado. Pero de luego lo que más nos preocupa y lo que más me preocupa es Cantabria. Entonces hay que ser rigurosos en los ingresos que se van a tener, para elaborar unos gastos que estén de acorde con los ingresos que se van a tener. Y después sobre la ejecución. El otro día decía una cosa que yo me parece, bueno, pues muy cabal. Lo decía Francisco Martín, el consejero de Industria, y es que se quejaba lógicamente de que a él le gustaría tener mayor presupuesto para acometer mayor gasto, pero no todos los ingresos que llegaran en una especie de maná, porque tampoco los gobiernos tienen unas estructuras que permiten gastar todo lo que se quisiera. Es decir, los gastos que hacen los gobiernos, como es lógico, están fiscalizados, están controlados, tienen que hacerse de acuerdo a unas normas, y tampoco se puede gastar todo lo que se quisiera de manera no controlada, con lo cual lo que hay que hacer es hacer una previsión de gastos que se puedan ejecutar. Hay veces que no se ejecutan por desidia, otras veces porque en esta administración que hemos adelgazado tanto, muchas veces con llamadas desde la sociedad de que las administraciones no sirven para nada, cuando las administraciones son necesarias, y ya no las que están en mente todas que lo son, como pueden ser la de justicia, sanitaria, educación. No, es que incluso la burocrática, por llamarla así, la que está en los despachos de las diferentes consejerías, son fundamentales para poder ejecutar, para poder justificar el gasto. Hagamos presupuestos acorde a las capacidades de gasto, ejecutémoslo en lo que está previsto, y desde luego lo que es difícil de entender, yo entiendo que la ciudadanía entienda
poco es lo que usted apuntaba, y es cuando aparecen a final de año y cuando se revisan los presupuestos o cuando los políticos hacemos balance de la gestión desde la oposición o desde el gobierno, de que no se ha ejecutado parte del gasto. Es una sin razón que indudablemente hay que subsanar. Antes, en el apartado que tenemos de información, hemos adelantado cuáles van a ser los temas de esta tarde en el Parlamento, un Parlamento que se prevé largo porque son varios los temas que deben abordar. Uno de ellos polémico, como es ese del barrio del Pilón. Ha estado la pelota en el tejado del Ayuntamiento de Santander, se ha pasado al Gobierno regional, ahora presenta esta propuesta Podemos que van a debatir esta tarde. ¿Cuál es la situación real de esos vecinos? Bueno, la situación de esos vecinos, la verdad es que es una situación, bueno, pues no sé, dantesca, podría ser un adjetivo que sirviera. Yo entiendo que tiene que estar en una situación, pues aparte de indignados, anonadados, es decir, que de pronto se encuentra alguien que vive en una casa que no está en una situación de que esté apuntalada, sino viviendas que son funcionales, que de pronto se encuentren con que hay una ley que permite que les expropien y que les manden a vivir a otra zona, que se tengan que buscar la vida con esa indemnización que les puedan dar, e irse a vivir a otra zona de Santander o de Cantabria, con lo que supone eso de desarraigo, pues es una cosa realmente tremenda. ¿Que se puede hacer? Sí, que es legal, sí, es legal en función de una ley que es la que está vigente, que no es la que a nosotros nos gusta el Partido Socialista y que la vamos a modificar. Lo que pasa es que la modificaremos no con prisas, no con urgencias, no en base a problemas puntuales, sino desde un estudio de la realidad de las necesidades del conjunto de Cantabria. Y que lo haremos, tampoco lo vamos a demorar y tampoco vamos a estar 4 años para elaborarla, pero no la vamos a hacer tampoco deprisa y corriendo para solucionar un problema puntual. ¿Quién es el que lo ha permitido y el que ha dado el visto bueno? Ya digo que es legal, es el Ayuntamiento de Santander. Bueno, pues el Ayuntamiento de Santander tendrá que ser el que solucione el problema de unos vecinos que además son vecinos del Ayuntamiento de Santander. Que legalmente este problema se puede poner encima de la mesa del Parlamento, sí, pero desde luego no es quien debe solucionarlo. ¿Cuál va a ser la postura que tome esta tarde el Partido Socialista cuando haya ese debate planteado por Podemos? La postura del Partido Socialista, vamos a ver, tal como está la dinámica del Parlamento, que es un poco caótica, y que probablemente vamos a intentar reformarla un poco, porque se pueden meter mociones, se puede intentar ir a transacciones hasta el último momento, es decir, hasta hoy a la 1 no sé si es la 1 o la 1:30 del mediodía. Cuando yo he salido del Parlamento, nuestra postura es que no íbamos a apoyar esa PNL, esa proposición no de ley. No sé si esto se habrá modificado producto de que se haya podido llegar a algún tipo de consenso, de transacción, pero desde luego, insisto, lo dijo muy claramente nuestra vicepresidenta Eva Díaz Tezano, la solución ahora no está en el Gobierno de Cantabria, no está en el Parlamento, está en el Ayuntamiento y es quien debe de solucionarlo. Y nosotros lo que buscaremos, el Gobierno, lo que buscará es la solución para que este tipo de situaciones no puedan volver a suceder, porque desde luego son legales, pero calificarlas de justas, pues a mí desde luego me cuesta pronunciar ese adjetivo. Pero la pregunta que se hacen los ciudadanos es, después de tantos años con gobiernos a nivel nacional, del PP y del PSOE, ¿cómo es posible que esa ley siga ahí vigente y ahora nos llevamos las manos a la cabeza? Es decir, es que nadie se había dado cuenta que existía esa ley y que por tanto se puede aplicar, porque las leyes están para aplicarse. Totalmente de acuerdo con usted, Ángel. Es decir, por supuesto, que no se haya dado cuenta de que podía degenerar en esta barbaridad, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque si no, no estaríamos en esta tesitura. Hombre, las leyes se conocen, lo que pasa es que hay leyes de bastante complejidad y después hay leyes que a veces ocasionan situaciones que realmente se ve su inconveniencia, su poca adaptación a los tiempos, a la realidad social, se ve cuando se producen este tipo de conflictos. Claro, usted me puede decir, sí, pero hay una serie de vecinos que van a estar ya, que están ya afectados y se tiene una situación que es lamentable. Sí, pero otros al revés, porque claro, si yo no lo tengo mal, no tengo mala la información, allá el 60% de los vecinos han aceptado el convenio y les parece muy bien, y hay un 40% que no están de acuerdo, con lo cual
el problema es, por una parte, con los que les van a expropiar o van a tener que vender a un precio tasado su vivienda, y los que ya la han vendido y dicen que ellos no quieren dar marcha atrás. Sí, vamos a ver. Yo creo que esta es una ley y estamos ante un caso que tiene que ver con el desarrollo de las ciudades. Claro, eliminar... Y que como tiene que ver con el desarrollo de las ciudades, tampoco se puede ser taxativo en el sentido de no, si una persona o un tanto por ciento de vecinos de una comunidad no quiere ser expropiado, no se puede expropiar, porque lo que sí que es verdad es que estas leyes sirven para que las ciudades mejoren. ¿Qué es lo que hay que hacer? En cualquier caso, lo que habrá que habilitar son fórmulas para que esas personas que son las paganas del desarrollo de la ciudad, que a todos beneficia, que beneficia al conjunto, en este caso de los vecinos de Santander y al conjunto de los cántabros, puesto que Santander sea una ciudad mejor, es algo que beneficia a toda Cantabria. Hay que intentar buscar fórmulas para que esa medida sea lo menos lesiva en las personas que soportan esa medida. ¿Cuál puede ser una de ellas? El que, por ejemplo, el promotor tenga la obligación de recolocar... Pero entonces ya no sale a cuenta. Bueno, pues hombre, no sale a cuenta... Mi choque ideológico es el siguiente. Aquí la derecha, es decir, el equipo de gobierno, que debería de favorecer, digamos, las políticas liberales en economía, hace una cosa colectivista, y al revés, la izquierda, que son ustedes que deberían de defender que, bueno, que la propiedad común está por encima de la individual y que al que le toca le tocó, pero esto es en bien de la comunidad, resulta que es al revés. Estamos como invirtiendo los valores. Vamos a ver, me he perdido un poco. Porque sí, muy fácil. Muy fácil. Una propuesta socialista pura y dura es: la propiedad individual sí, pero por encima está lo colectivo. Si mejora la ciudad, habrá que sacrificar en una parte la individual, y la derecha es al revés. No, mire. Pero, claro. Vamos a ver, me un poco viaje, porque ¿qué está diciendo? Que los socialistas lo que deberíamos es decir, en aras del respeto a los... Bueno, se ha hecho con la famosa vivienda de ese nuevo vial que conectaba la vaguada de las Llamas por una sola vivienda. Eso no se podía tocar, y era para el bien colectivo. No se podía tocar, no. Nosotros dijimos algo que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en el Pilón. Lo que dijimos es, vamos a buscar, que las hay, alguna solución que no pase por derribar la vivienda de esta señora. En el caso de la carretera no había manera. En el caso, sí había manera, porque es muy discutible la necesidad de ese ramal de unión entre esos dos viales, es muy discutible, con lo cual, es decir, el que era una obra perentoria que había que hacer porque era absolutamente necesario, porque está colapsada. En las autovías han tirado fincas, casas... Sí, bueno, pero es igual, insisto, no era algo perentorio necesario porque está colapsado esa zona de circulación de Santander. No lo era en absoluto. Fue una decisión que adoptó el señor de la Serna. Bueno, pues porque en su pero entonces la propiedad privada debe estar bien protegida. Y el Pilón, volvemos a lo mismo, es decir, en el Pilón, desde luego nosotros no vamos a hacer una ley que permita esa situación. Puede seguir como está. Lo que no vamos a hacer, por mucho que estemos en contra, es no acatar las leyes. Y insisto, lo he dicho al principio, el señor de la Serna va a permitir y está favoreciendo una operación inmobiliaria muy ventajosa, porque hace también dentro del plan urbanístico, es decir, aquí está muy unido, es decir, se ha aprovechado una ley que es verdad que debemos haber revisado y habernos dado cuenta de su lesividad. Se aprovecha un plan urbanístico para permitir aumentar la densidad calificatoria de esas parcelas, y se hace un gran negocio. Lo que hace un gran negocio, quien tiene que hacer grandes negocios, yo no discuto nada, que son las empresas. Las empresas están para hacer negocios, y si son negocios estupendos, pues muchísimo mejor para ellos. Espero que los beneficios repercutan no solamente en su consejo de administración, sino también en sus trabajadores. Pero en cualquier caso, insisto, nosotros tenemos que respetar las leyes, por muy socialistas que seamos. Es decir, no somos socialistas que respetamos el Estado de Derecho absolutamente, tanto como puede respetar la derecha. Es decir, lo que no vamos a tirar es por la calle en medio, y lo que no vamos a decir, entonces, porque no podríamos, es que no se ejecute el plan
que legalmente se puede ejecutar. Lo que sí podemos decir es al ayuntamiento y a usted, al señor alcalde, al señor de la Sena, que usted tenga la sensibilidad de lo que va a suceder en plan que usted se está permitiendo. Eso está claro. Y ahí no veo ninguna contradicción con nuestra postura de socialistas, en absoluto, en absoluto. Y además se va a plasmar cuando esté la nueva ley aprobada y se vea que es una ley que no va a permitir este tipo de situaciones. Esperemos. Estoy seguro de ello. Por último, nos quedan solamente unos minutos. Preguntarle por la campaña electoral. Estamos prácticamente a las puertas. La semana pasada estaba aquí con nosotros uno de los parlamentarios de Ciudadanos y comentaba que Albert Rivera probablemente venga a Cantabria en 2 ocasiones, con lo que esperan conseguir un buen resultado en Cantabria. Si valoramos el número de visitas de los líderes nacionales con el número de votos que esperan obtener, ¿cuántas veces vendrá Pedro Sánchez a Cantabria? Hombre, si esa ecuación fuese así, yo estoy convencido que Pedro Sánchez no dormiría, no comería y vendría a Cantabria 20 veces. Es decir, lo que pasa es que esa ecuación no es así, no es así. Es decir, que es importante que los líderes políticos vengan a los territorios, más en unas elecciones generales, sin lugar a dudas. En cualquier caso, yo estoy convencido que los cántabros van a votar y van a depositar sus papeletas, sus votos en las urnas el día 20, no en función de las veces que hayan venido los líderes políticos, sino en función de lo que digamos que queremos hacer y la credibilidad que tengamos ante ellos de que realmente lo vamos a implementar en la sociedad. Es decir, que nos preocupemos de sus problemas. Y nosotros lo que vamos a hacer es una campaña, desde luego muy pegada a nivel de calle, muy de estar con los ciudadanos, muy de estar cerca de sus problemas, muy de explicarles las soluciones que tenemos a sus problemas y desde luego de intentar que tengamos ante ello la credibilidad que yo creo que es la base y la esencia de tener unos buenos resultados electorales. Insisto, ojalá dependiera, es decir, Pedro Sánchez va a venir el día 10, yo estoy seguro que a muchos ciudadanos cántabros les agradará el que así sea y que esté entre nosotros y se preocupe directamente de los problemas de la ciudadanía cántabra, pero en cualquier caso, los que vamos a estar cerca de los ciudadanos, cerca de sus problemas y cerca de sus soluciones, vamos a ser el conjunto de los candidatos, de los políticos, de los militantes y del conjunto de los socialistas de Cantabria. Última pregunta, Manuel Ángel. No, bueno, precisamente hablando de las elecciones generales que están ahí a la vuelta de la esquina, bueno, en Cantabria siempre se ha jugado con el 3-2, 2-3. ¿Cómo ve el resultado ahora? ¿Puede entrar un tercer partido colocando un diputado o el 3-2, 2-3 va a seguir siendo la tónica? Podría ser. Hombre, vamos a ver, yo lo que desde luego lo que no va a ser es lo que sucedió en 2011, es decir, que haya casi 100.000 votos de diferencia. Al no presentarse el PRC, el panorama cambia totalmente. Lo cambia. Yo lo apuesto por un 3-2, pero no descarto. En cualquier caso, extrapolar, yo estoy seguro que usted coincide conmigo, extrapolar los resultados de Cataluña a las elecciones generales y a Cantabria es un error, es un error. Que aquí van a tener presencia en las urnas los partidos emergentes, sin lugar a dudas, que les va a permitir la aplicación de la ley DON enmendar, corregir lo que aquí ha sido la dinámica histórica del 3-2, 2-3, podría ser, yo creo que no, pero podría ser. Bueno, pues Guillermo, gracias por acompañarnos en esta mañana, por dar a conocer el trabajo en el Parlamento y en tu caso también en el Senado. Muchísimas gracias. A Manuel Ángel le vemos la próxima semana. Nosotros nos marchamos a unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta.